Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del canal de YouTube Críticas Metaleras. Aquí estoy como cada edición de este video, este canal. Estoy con mi gran amigo Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola a todos, espero que estén muy bien y se me escuche fuerte y claro. Muy bien, así va a ser, porque ahí está la magia de la edición si algo pasa. Muy bien. Jaja. En esta oportunidad vamos a retomar con los videos temáticos que nosotros tenemos. Y en esta edición en peculiar vamos a meter, como siempre nos gusta a nosotros, nos vamos a meter en terrenos pedregosos, porque vamos a hablar de discos peliagudos, por decirlo de alguna forma. Porque con Ricardo nosotros tenemos bandas de cabecera, bandas que son de nuestras favoritas, y con una discografía muy extensa. Y como no es fácil de, o sea, como no es difícil de prever, cuando tiene discografías muy largas, tienden a haber unos discos que sean más valorados que otros por el público, por la crítica especializada. En este caso, vamos a hablar de discos de nuestras bandas de cabecera cuya recepción no fue del todo buena, y vamos a hablar un poco de nuestra percepción de aquellos discos y lo que ¿cómo se llaman? Los comentarios que surgieron en el momento de su estreno. No sé si quieras acortar algo, Ricardo. O sea, yo la verdad quiero decir algo, estoy muy en contra de lo que está diciendo Miguel, no mentira. No, pero en serio, yo al menos hice el análisis más relacionado un poco a mi experiencia propia, más de lo que decían los medios o la gran fanaticada. Claro. En uno de los discos se va a notar más que en el otro, ¿ya? Voy a decir que en mi caso, uno de los dos discos que hablaré calzo mucho quizás con la idea global de la discografía de que hoy este es un disco más flojito, pero este otro, el segundo, de la segunda banda, yo no es que digo que sea como diferente mi análisis, pero no tiendo a caer en lo que dicen siempre los demás. Ay, el único y detergente. Muy bien. No, y también voy a dar mi precisión personal respecto de los discos que voy a mencionar. ¿Qué te parece que abra los fuegos, Ricardo? ¿Dispara tú o disparo yo? Dispara tú. Muy bien. Entonces yo voy a hablar de, sin lugar a dudas, de mis bandas de cabecera, que es Megadeth. Y el disco en cuestión que voy a hablar es Risk. Hay que poner... Qué arriesgado, claro. Risk, aunque igual, a pesar de todo, yo podría hablar un poco también, uno que no me gustó mucho fue el Super Collider. Es uno de los más recientes, pero es como que va en la línea de lo que está haciendo Megadeth actualmente. Pero Risk tiene una historia bien peculiar y que quisiera compartirla con ustedes. En primer lugar, compartan. Bueno, esto no es tan relevante porque no hay tanta influencia de este músico, que es el primer músico que incluye al baterista Jimmy DeGrasso. Ustedes saben que Megadeth es una banda que tiene una alta rotación de músicos, y Jimmy DeGrasso me parece que es el que viene inmediatamente después de la partida de Nick Menza, parte de la formación más aclamada por parte de los fanáticos de Megadeth, por qué no decirlo, la mejor formación que tuvo Megadeth fue con Jimmy DeGrasso tomando las baquetas. Nick Menza. Sí, Nick Menza es parte de la formación mítica de Megadeth, y Jimmy DeGrasso tuvo la labor de tomar las baquetas, reemplazándolo en la rotación que tiene Megadeth en este entonces. ¿Por qué hablo del Risk? Porque no se entendería el Risk sin el contexto en el que estaba, y cabe hablar de que es el disco predecesor del Cryptic Writing, disco salido en el 1997 que, al decir verdad, es un disco que... ¿Predecesor? Me perdí ahí. No sé, es decir, el predecesor. El predecesor es el Creeping Rider. Eso es lo que hiciste. Sí, exactamente. Yo entendí mal, perdón. Muy bien. Ya, el Cryptic Writing es un disco que salió en el año 1997 que, al decir verdad, ya cimenta la fama de Megadeth dentro del mainstream. Porque al decir verdad tiene canciones en particular que son bastante buenas, pero que también habla un poco del abanico musical que tiene Dave Mustaine. Y al decir verdad, el Cryptic Writing es un disco que, al decir verdad, no solamente, claro, tiene el sonido mega distintivo de Megadeth, y también prueba con otros sonidos más melódicos,
que siento que, por ejemplo, la canción que mejor amalgama y la que voy a hacer mención es Trust. Porque Trust como que tiene Claro. tiene una fiereza en cuanto a de lo que es Megadeth, pero también es muy rica musicalmente con los cambios, con el riff, con la parte, con el entremedio de guitarra acústica. Y al decir verdad, es un disco en el cual Dave Mustaine se permitió a sí mismo explorar otros sonidos más relacionados con ¿cómo se llama? Con, no sé si popero sea la palabra, pero sí con sonidos más familiar, más amigable para el mainstream. De hecho, Entiendo. de hecho, el principal artífice de este disco, el que lo impulsó a Dave Mustaine a tomar este rumbo, fue Marty Friedman. Claro, que Martin Friedman siempre ha tenido como ese como picorcito de andar como innovando, experimentando con sonidos en varios contextos. En Japón. Sí, exactamente. Y también aquí, también Dave Mustaine también hace un tributo, sobre todo con esta balada Trust, a una de sus grandes influencias musicales que es Cat Stevens. Dave Mustaine es muy fanático de Cat Stevens. Así que, y de hecho siempre como que entre toda la vida turbulenta que ha tenido Mustaine, yo me imagino que es como su oasis dentro de su vida escucharlo. Y claro, por qué no decirlo, es como un oasis también, Cryptic Writing, en todo el torbellino de canciones que tiene, que son muy pesadas. Y claro, como dices tú, el tema del Cryptic Writing es como ese disco más soft que tiene Metallica. Megadeth, claro, sí. Se me va la lengua. Sí. Pero claro, sigue siendo como bien enfoque de Megadeth. Es como entre comillas de esta segunda época que tiene Megadeth, que es menos thrasher, más heavy, pero aún así es como más tranquilo, como una pseudo pausa. Así es. ¿Y por qué hablamos tan extensamente de Cryptic Writing? Bueno, porque Reese también es como que seguía esa senda que había presentado el Cryptic Writing, pero como que la profundiza en un sonido más amigable, más familiar para el público mainstream. Pero aquí yo siento que el Cryptic Writing como que se va mucho para el otro lado y como que pierde el sonido Megadeth característico. Es en el Risk. ¿Yo qué dije? Cryptic Rider. No. En el Risk ya se pierde esos sonidos ya más Megadeth, porque si es el Cryptic que es, ¿cómo decirlo? Es inevitable compararlos porque son discos que salen muy pegaditos, tienen un sonido bastante similar, pero de alguna forma en el Cryptic Writing la fórmula resultó bien, pero en el Cryptic Writing como que trataron de replicar la fórmula en el Risk, trataron de replicar la fórmula del Cryptic Writing, pero que no les salió bien. Podríamos decir que Cryptic Writing es como el hijo bonito y Reese el hijo feo. Claro, el gemelo bueno y el gemelo malvado. Y de hecho hay una canción, pero si tú eres hijo único. Dije Senseiya. Senseiya. Y de hecho hay una canción que es bien paradigmática en este caso, que es I'll Be There. Que I'll Be There vendría siendo como el hermano de Trust, porque también es como una temática más como romántica, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero que trata de replicar la fórmula del Trust, pero que no le sale bien, es como demasiado melosa, por decirlo de alguna forma. Se fue muy amorosa. Sí, fue muy tiernucha, ¿cachai? El Trust es que Trust tiene esa cuestión de que, claro, es una canción es como entre amor, pero un amor como entre medio del despecho por las dos películas que tiene más despecho. Claro, pero él sabe de que en el Trust es como que dice, no, te odio, o sea, no te odio, sino que todo lo que sentí por ti, como que se nota ese resentimiento, pero al mismo tiempo ese resentimiento alberga algo de amor todavía, ¿cachai? En cambio en el I'll Be There es como demasiado así, muy tiernucho, ¿cachai? Entonces, es que lo que pasa es que I'll Be There era cuando ya estaba enamorado y todo claro. Terminado, pues. Sí, salieron al revés. Claro, es como al revés, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, es amor. Claro. Pero el tema con Cryptic Writing es que
De hecho, me parece que marca también la salida de creo que es, si no me equivoco, creo que el último disco que graba con Marty Friedman. Si mi memoria no me falla. Te lo puedo corroborar, ¿no? Así es. El tema es que, claro, Risk no tuvo muy buena recepción por los fanáticos. Hay solo un par de temas que yo los tengo anotados, que los que a mí me gustaron. Me gustan es Wanderlust, Alvider y ¿cómo se llama? Prince of Darkness. Esos son como los más pelitas, pero en términos generales es un disco bastante descartable. Y ya después de ese como lapsus que se dio Megadeth, ya en los otros discos volvió a ser como la fórmula de Megadeth de toda la vida, como por ejemplo con el The World Need a Hero o The System Has Failed, etcétera, yo diría etcétera. Que con el System Has Failed fue como el disco como que envolvieron a este enfoque como trash, y con el The World Needs a Hero fue como el golpe de timón, como dijimos en algún video. Es como para reivindicar, ordenarse un poco. Claro, exactamente, pero sí va como en dirección a como volver al cauce normal de Mega. Claro, pero no es en el cauce, aún está, pero está rumbo a. Claro. ¿Sabes, no? Así que... Confirmamos lo que dices tú, Martin Friedman, sí estuvo en la participación y participó harto en la composición de este disco, componiendo 4 temas. Así es, pero es el último que estuvo Martin Friedman, me parece, ¿no? Eso es lo que quería verificar. Sí, porque el siguiente ya era The World Needs a Hero, ya no está participando. Sí, pues creo que ahí está, ¿cómo se llama? Alpitrelli. Confirmo. Me parece. Muy bien, estoy 10 de 10 10 de 10 de la vida musical de Mega, así que... de Martin Friedman. Sí, pues. Así que eso es lo que tenía que hacer respecto a este disco de Megadeth. Ahora le doy paso a mi Ricardo, que nos va a hablar del siguiente disco. Te escuché a mi Ricardo, así como... Ya. Es secreto. No lo confirmemos, pero tampoco lo neguemos. Claro, lo confirmo, pero no lo niego. Yo voy a hablar de la historia de una banda llamada Iron Maiden, creo que nadie la conoce. Dos pelagatos no van a escuchar. Claro. Generalmente Iron Maiden siempre se la categorizaba como la época más oscura, fue cuando estuvo Blaze Bayley. Sobre todo en los últimos 2 discos con esta formación, con ese cantante, que fueron el The X Factor y el Victory Lemon, ¿ya? Siendo este último el que generalmente es categorizado como el más malo de Iron Maiden. Y la verdad, yo discrepo un poco con eso. Si bien es cierto, Virtual Eleven no es el mejor disco tampoco de la banda, creo que hay un disco, en mi opinión, un poco más soso, en realidad así como más como se podría decir, que es el No Prayer for the Dying. Generalmente No Prayer for the Dying es muy interesante entenderlo porque es el primer disco que hacen junto a Yannick Gears, y evidentemente con la salida de Adrian Smith, el guitarrista que formó estuvo en la banda desde el Killers hasta el Seven Son. Entonces era el primer cambio de la formación bastante sólido que habían tenido los 80. Recordemos un poco que Iron Maiden estaba como en un creciente sonido musical, cada vez como más, entre comillas, progresivo, desde su formación más sólida, que sería en el Peace of Mind. Peace of Mind fue el primer disco donde tocó Nico McBrain. Y ahí en adelante, el Power Slave, el Somewhere in Time y el Seven Son, cada vez eran más y más complejos los discos. Recordemos que la época previa a Peace of Mind eran mucho más... se me viene la palabra macarra, así como el término español, que ocupan los españoles para algo como más como crudo, más rudo. Claro. Como, ¿cachai? Los primeros 3 discos de Iron Maiden, el homónimo, sí. Killer y The Number of the Beast, eran mucho más crudos en ese sentido, un sonido más como más directo, menos pomposo. Sí, es que ahí se nota la mano de Paul Diano. Que Paul Diano sobre todo en los primeros 2, porque ya en The Number of the Beast ya estaba Dickinson. Sí, pero ahí se nota que Paul Diano venía más de la escena del punk que del metal en sí. Entonces, claro, tú venías escuchando un Iron Maiden que se viene como trabajando muy a la... como epicidad máxima. Y no sé si sería casualidad, ojo, porque no quiero delimitar a un evento nomás
lo que pasó con el No Prayer for Design. Pero claro, se va mi amigo Adrian Smith, mi pana, y el disco es un disco bastante extraño en sonido. A mi opinión personal, es un disco bastante sólido de Iron Maiden, en mi opinión, pero menos. Ya. O sea, por ejemplo, lo estaba pensando el otro día, decía yo, pero ¿por qué me gusta más Virtual Eleven, por ejemplo? Que, claro, que tiene The Clansman. Ya, sí. Tiene The Clansman, ¿cachai? Tiene The Clansman y tiene Futureal, que son canciones mucho más directas, Futureal mucho más directa, y The Clansman es una obra épica, que se potencia mucho más cuando la canta Dickinson que la canta Bailey, pero oye, tampoco le hizo mal Bailey ahí. En cambio, cuando veían No Pray for the Dying era como, ¿y tú qué tienes? Claro. Hola, claro, Hola. Tiene canciones épicas, las tienes, sí, Mother Russia, pero Mother Russia igual es como menos. Claro. Y tiene canciones, el No Pray for the Dying es un poco como el intento de volver a ser un poco más simple, el concepto less is more, ¿cachai? Yeah. Ya hemos llegado hasta este tope con el Seventh Son, entonces oye, ya 4 discos así, igual a todo le quema la pestaña, necesitamos sacarle un disco más relajado, ¿ya? Pero como que también es difícil no hacer cosas relajadas, porque entonces, claro. No es que sea menos trabajo, entonces volver a estos como pasos un poco más light, un poco más hasta jocosos, con Holy Smoke, por ejemplo, y manteniendo un poco la epicidad, como digo, Mother Russia, o The Assassin, o Takegunner, igual como junto a una, diría yo, como una capita, o un teaser, ¿cachai? De lo que se vendría a futuro con los temas más oscuros, ¿ya? Reflejados más en el Fear of the Dark y en el Death Factor, en el Virtual Eleven. Al final cuenta el The Prayer for the Dying como un híbrido, es que un popurrí. Claro. ¿Cachai? Entonces, tiene de todo un poco, pero todo eso un poco lo hace, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Y esto es lo que le ocurre mucho a este disco. Igual también el tema de cómo, obviamente, entre un nuevo integrante, la forma de componer, siempre pasa un poco eso. Encuentro yo que como que las bandas, se llega a ver un remesón fuerte en las bandas, un integrante fuerte se va y entrando nuevo, el siguiente disco tiende a ser como más relajado por lo mismo, como también para aprender a interactuar a la hora de componer, porque yo puedo saber que tú eres muy buen guitarrista, muy buen baterista, muy buen compositor, lo que sea, pero hay que saber congeniar nuestra forma de trabajar. Tiene que haber sinergia. Exacto, y esa sinergia no sale de un segundo a otro, porque tiene que estar como testeando, probando y todo. Entonces, es bonito también saber que esa sinergia se generó, porque cuando ya llegó el momento que salió Brave New World, Iron Maiden, y volvía a las filas Adrian Smith, una de las condiciones que era eso es que seguía a Jenny Gears. Y a partir de esa época, del 2001, 20 años atrás, esa formación se mantuvo estable. O sea, es algo que, al menos, por lo menos, compositoriamente podemos ver en todos los discos. Exactamente. Entonces, eso digo yo, al final no Pray for the Dying, porque tú ves después, haciendo un poco el paralelismo con lo que dices tú del Creeping Ride con el Risk, el siguiente disco, el Fear of the Dark, es como un No Pray for the Dying 2.0, mucho más como cachando hacia dónde querían ir. Claro. Si bien es cierto, no, Fear of the Dark no es tampoco uno de mis discos favoritos de la banda, porque soy mucho más de la época de los 80, me gusta mucho más la época más épica de Maiden. Pero igual disfruto estos discos de No Prayer for the Dying, a pesar que en mi opinión es el disco más flojo para mi opinión de la banda, le tengo un gran cariño y lo escucho harto por lo mismo. Yo creo que porque el patito feo para mí es como digo, claro. te quiero entender, te quiero abrazar. Entonces, Fear of the Dark le pasa que es como la fórmula comprendida bien de ya. Vamos a tratar de ser más duros, más oscuros, porque razones, también un poco razones emocionales habían en ese periodo de tiempo. Hablo desde el No Prayer for the Dying hasta el Virtual Eleven. En esta cantidad de años, no sé cuál específicamente, Steve Harris empezó a ver temas de divorcio, de pareja. Dickinson tampoco estaba muy bien, ¿cachai? Entonces se ve reflejado un poco eso ahí, y esa época oscura de Maiden igual le entregó, yo encuentro que, ¿cómo se diría esto? Un poco de madurez al sonido y un poco de explorar una zona un poco más densa, y también le da un poco hasta de misticismo a Maiden en algunos casos, que se ve reflejado en los nuevos discos. Entonces hay que valorarla también. No fue una mala época, no fue la mejor época, pero no fue una mala época porque entregó hartas cosas buenas también. Pero no Prayer for the Dying, nadie reza por él. Claro. Diciendo, de hecho es muy chistoso porque, aparte, un dato aparte,
creo que el año pasado o el antepasado, una banda que yo sigo llamada Urban King, que es power metal con elementos folk, ¿ya? Más folk metal incluso, italianos, sacaron una canción cover a No Prayer for the Dying. A esa canción, a la canción titular del disco de Iron Maiden, y toda la gente que dice, pero ¿por qué tocaron esta canción? Así como, ¿por qué no tocaron The Trooper? Así, porque, claro, porque nadie recuerda No Prayer for the Dying. Claro. Nadie lo quiere, pobrecito. Nadie lo quiere. Yo lo tengo. Muy bien. Me gusta eso. Bueno, ahora hablando de patitos feos, yo voy a hablar del siguiente disco, que es de la banda Metallica, que para mucha gente es el disco, pues, o sea, yo voy a ser honesto, para mí el más flojo es Lulu, porque es vomitivo Lulu. Pero Lulu no cuenta porque estuvo con otro. Sí, pero ya, Lulu no cuenta. Bueno, de hecho, yo tampoco soy muy seguidor del, por ejemplo, de esta parte del Load Reload, pero tiene canciones que son bastante buenas, ¿sí? Como disco en sí, no funciona muy bien porque de hecho como que lo tenían presupuestado en un principio Metallica hacerlo como un disco doble. Claro. Pero se vieron como constreñidos en el tiempo, entonces como que lo sacaron parcelado y Load Reload son como casi un disco homónimo. Claro, son como experiencias juntas. Claro, entonces por ahí se ve, por ejemplo, sí, pero ahí se ve un poco, por ejemplo, el tema de un disco más introspectivo de Metallica que es como más acorde a la época, por ejemplo, de como el grunge estaba muy de moda, entonces, y también hubo procesos personales que también hicieron, pero del disco que voy a hablar es del Saint Anger, del año 2003. Ay Dios. Bueno, al decir verdad, nadie se le escapa de que uno de los discos, que es el disco más controversial, no sé si controversial sea la palabra, porque tiene varias cositas. Tiene varias cositas que, por lo menos yo voy a hacer un disco que a mí me gusta y voy a tratar de hacer como una defensa corporativa respecto a este disco, porque tiene varias atenuantes, que hacen de que quizá el trabajo no sea el que haya sido el que es, ¿sí? En primer lugar, hay harta tela que cortar. Primero partiendo porque es el primer disco de estudio que sacó Metallica en 7 años, porque si tú sacas las cuentas del disco el Reload, que fue el Reload fue en el 97, si mi memoria no me falla. Sí, ¿ya? Ya, el tema es que el Saint Anger salió en 2003. Entre medio hubo un par de discos que está el S&M y los otros son recopilatorios de los Garage, pero ninguno era un disco que los tipos se hayan sentado a tocar y a grabar juntos. Claro, uno en vivo y el otro era un cover, y que de hecho había muchos que ya habían salido antes, porque en la época de los 80 Metallica había hecho un disco de covers. El otro Garage. No, es que hay uno que es Garage Days. Sí, el Garage Days. Sí, muy bien. Sí. Ya, el tema es que esa es la primera licencia, que es el primer disco que saca Metallica y que la primera vez que se sentaban juntos a tocar, porque una de las modificaciones que se hizo, por ejemplo, ese fue el último disco que grabaron con Bob Rock, que Bob Rock como que una de las modificaciones que hizo, él llegó con el Black Album, fue que Metallica se sentaron los cuatro, se los reunía a los 4 músicos y grababan todos juntos las pistas, y eso hacía de que tenían que interactuar más entre los músicos, siendo que Metallica, una de las cosas unas peculiaridades que tiene es que tiene una estructura demasiado rígida en cuanto a lo que es la distribución de funciones dentro de la misma banda. Tienen su organigrama bien clarito. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, dicho esto, la relación en Metallica no está en los mejores términos. Uno de los primeros golpes que recibió fue la partida de Jason Newsted, porque Metallica ha sido una de las bandas que ha tenido formación muy estable en el tiempo, primero por el fallecimiento de Cliff Burton, y después la partida de Jason Newsted, que Jason Newsted ya se aburrió de Metallica. Sí, se aburrió, o sea, claro, se aburrió el bullying, se aburrió Metallica, del ritmo y quizás Jason Newsted llevó 14 años en la banda, llevó 16 años en la banda, pero siempre sintió que era como el parche de Cliff Burton. ¿Cachai? Sí, como que siempre
la sombra de Cliff Barton se cirnió sobre Jason Newsted mucho tiempo y creo que la relación cotidiana se lo hacían siempre saber. ¿Cachai? Tú no eres Cliff. Claro. Entonces al final Jason Newsted se aburrió y se fue. Y después el otro problema que hubo dentro de la grabación del disco es la recaída en el alcohol de Jane Hetfield, que incluso lo llevó hasta encerrarse, internarse en una clínica de rehabilitación allá en Estados Unidos. Ahí fue cuando Metallica empezó a mostrar problemas con bueno, siempre han sido muy la vía del rockstar, ya le estaba pasando un poco la cuenta a Jane Hetfield. En todo esto empezó empezaron las grabaciones del Seidenger. Al decir verdad, gran ambiente. Claro, un ambiente de trabajo propicio, sobre todo cuando... Buen ambiente laboral. Exactamente. Tiene la certificación de Great Place to Work. Bueno, Great Place to Metal. To play metal, yeah. Bueno, en Seidenger es un disco que, al decir verdad, ahí se notó la mano de Lars Ulrich y de Bob Rock, principalmente porque querían hacer un disco con un sonido que fuera más acorde a los tiempos que estaban en el metal. Por ejemplo, ahí estamos hablando de que las bandas que la llevaban en ese entonces, a principios de los 2000, eran Korn, Slipknot, System of a Down. Sí, ahí estaba empezando también lo que es la escena del new metal, del rap metal, ¿cachai? Entonces Metallica como que trató de hacer un sonido más moderno e introducir ciertas modificaciones, que las dos más notorias fueron el sonido de la batería de Lars, que hasta el día de hoy sigue siendo material de meme. Esa que suena como batería como un sonido muy metálico, que suena como si estuvieras pegándole a un tambor, un tambor metálico, sí, como la batería de Kiko, así. Sí. Y la otra peculiaridad es que ya no estaban los solos de Kirk Hammett. Y de hecho, en el documental que sacaron después del Some Kind of Monster, aparece que una de las tantas discusiones que tuvieron al momento de grabar el disco era que justamente Lars Ulrich le dijo: no sé qué, en este disco no vamos a hacer solos porque los solos ya no están de moda, ¿cachai? Ya no son lo que ven. O sea, y decirle esa Kirk Hammett, esa weá, igual yo creo que le cayó como patada en las bolas, ¿no? Era lo que hacía, lo que hace. Es lo que hago, ¿cachai? Entonces, en mi pega, viejo, ¿qué onda? Claro, ¿cachai? Esto también sumaba que Bob Rock, yo creo, como dije, Bob Rock fue el último disco que grabó con Metallica, que produjo Metallica. Y él tocó el bajo también. Así que en este sentido, como que los problemas que tuvo Metallica fueron varios, ¿cachai? Y al decir verdad, y el producto que salió al final fue no es un sonido de Metallica. O sea, por ejemplo, y ¿por qué lo digo? Porque al decir verdad, ¿por qué podría hablar del Road y el Reload? ¿Por qué no lo hice? Y porque el Reload, porque también son discos relativamente flojos si lo ponemos en comparación a los otros discos que tuvo Metallica, que son notables. El tema es que... O los posteriores. Claro, el tema pasa principalmente porque ahí se sintió una búsqueda musical más orgánica, ¿cachai? Sí. En el sentido de que por ejemplo el Load está viviendo el duelo de la muerte de la mamá de Jane Hetfield, por eso hay composiciones, por ejemplo, Mama Said o Until I Sleep, ¿cachai? También hay un sonido más por ejemplo, incluso tiene temáticas folk, por ejemplo. Hay una canción que en este momento no recuerdo cómo se llama. My eyes, see me my finger. No recuerdo en este momento cómo se llama. La voy a buscar, no la voy a buscar ahora, pero sí la voy a tratar de buscar en mi mente. También está The Memory Remains, 80 My Beach, Fuel, Low Man Lyric. Ahí está, esa era la canción. Se acordó. ¡Aplausos! Muy bien. Low Man Lyric, que es como fue y tiene como hasta un organillo de fondo, ¿cachai? O sea, tiene elementos musicales que son bastante ricos. En cambio, el Some Kind of Monster, si bien eso tiene temas que a mí me gustan, por ejemplo, el Frantic me gusta el mismo Seidenger. Me gusta harto. ¿Ah? Invisible me gusta harto. Sí, pero por ejemplo, hay algunas composiciones. El mismo tema, el Some Kind of Monster, también me gusta mucho.
Pero hay algunas composiciones que son bien sosas, por decirlo de alguna forma. Dirty Window. Oh, Dirty Window. Esa estaba pensando, horrible. Es un ejemplo. ¿Cachai? Entonces, pero aquí se sintió de que es como cuando tú armáis tú tenés que hacer una diapositiva y te enteráis 5 minutos antes que tenéis que exponer y no tenéis nada, entonces ha sido un paper, ha sido un par de diapositivas, poní un par de monos y listo. ¡Fua! Esto es, ¿cachai? ¿Le gusta? ¿No? Okay. No, ok. Con razón. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí en el tramo final del disco, yo diría que ya cuando estaba casi listo, incorporaron a Robert Trujillo. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Y sacaron este disco a la venta, que al final, claro, en cuanto a ventas no creo que se lo he leído tan mal, pero es porque es Metallica, y al final de cuentas Metallica es una de las bandas más grandes de la historia de la música, pero el Saint Anger en sí como que hasta el día de hoy, y de hecho ningún tema de ese disco es el de los que sale usualmente en su gira. De hecho, una vez hicieron un concierto con Saint Anger, pero fue como la red. Sí, es que eso te iba a decir que en el contexto de la gira del Metallica by Request, en un país escandinavo, no recuerdo exactamente si fue Suecia, Noruega, qué sé yo, uno de esos países, pidieron que tocaran el Saint Anger. Como tú cachai que el sistema by Request era que tú ingresabas a la página de Metallica, tú ingresabas tu setlist y de las canciones que más se repitieran por país iban a tocar ese de setlist. El de Chile fue una mierda. El de Chile fue el tradicional de el de Chile fue de toda la vida. Fue como que los locos como que vieron salir en Chile. Pero si estas son las mismas weas que tocamos en toda la gira. Bueno. A descansar, no hay que salir. Claro, listo, no hay que aprenderse, no hay que conseguirle un tanque de oxígeno a Lars Ulrich para que toque Dire Sieve. No hay que bien, conchetumare. Por ejemplo, no hay que volver a recordar el riff de Leper Messiah. ¿Cachai o no? Claro. ¿Cachai? No, ¿para qué? Toquemos Enter Sandman, For Wounded Belton, Master of Puppets, etcétera, etcétera. Bien, Chile. Bien ahí. Clásico. Ya. Dejando este paréntesis de lado, en uno de estos tocaron Saint Anger, pero tocaron una versión más cortita. Y al decir verdad, tú sientes de que a la canción del Saint Anger le sobran como 2-3 minutos, ¿cachai? Sí, no, y muchas canciones del Saint Anger le sobran 2 o 3 sí, ¿cachai, no? Así que... No, Frank dijo la más piolita, ¿cachai? Y creo que es corto también, ¿no? Sí, dura como 5 minutos, menos de 5 minutos. Le sobra un minuto. Claro, hacer como no repetir tanto el Frank, tic, 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 tac. ¿Cachai, no? Y eso es con Saint Anger, que al final es un disco de que es bueno, no lo es, pero tiene como un montón de atenuantes que justifican un poco de por qué el producto final fue así, ¿cachai? ¿Por qué nació así? ¿Cuánto tomó mientras estaba en embarazo? Claro. Perdón, James, no me mates. No. Bueno, creo que era dentro de nuevo en rehabilitación, James. Yo tenía entendido que había entrado, pero había salido. Sí. Eso es lo que tenía entendido. Y después pandemia. Sí. Claro. Bueno. Muy bien. Ahora te dejo aquí con qué disco nos vas a deleitar. Ya, mira, yo voy a con mi banda de cabecera, ustedes saben, Mago de Oz, la gente lo odia, perfecto, ya. Contexto, ya, listo, ya. Miren, igual es chistoso la historia de Mago de Oz porque a Mago de Oz siempre hay como muchos haters divididos por épocas. ¿Cachai? Hay como haters que odian a Mago 2 hasta el Finisterra, hay otros que lo odian desde el Gaia, Claro. Acuérdate que cuando Mago 2 en el 2005 sacó el Gaia 2, La Voz Dormida, uno de mis discos favoritos de la banda y es uno de los considerados mayor éxitos. ¿Ya? Muy similar a lo que es el trabajo de Finisterra o Gaia 1, que eran discos bastante bien complejos y elaborados. De hecho, en Gaia 2 está la canción más larga de la historia de la banda, que es La Cantata del Diablo, duración 21 minutos. Creo que el disco dura 2 horas, un disco doble, o sea, la canción más corta dura 6 minutos, ¿sí? ¿Ya? Claro. La cosa es que es un trabajo súper como ambicioso, pomposo, la banda sacó la cresta haciendo ese disco, ¿ya? Venían también antes de eso el disco Gaia y el disco Belfast. El disco Gaia era, como digo, también un trabajo bien
pomposo, elaborado, con contexto de la conquista americana, o sea, la conquista española sobre el pueblo azteca. Y entre Gaia 1 y Gaia 2 estuvo Belfast, que era un disco como de pausa, que dijeron ellos que vamos a hacer hoy, hay que mucha pega. Claro. Mucho texto. Mucho texto. Y a ese disco hicieron muchas versiones de covers, muchas versiones de como reinterpretaciones o incluso reinterpretaciones a sí mismos, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, esta canción que era una balada, ahora hagamos la metal. O esta canción que era normal, ahora hagamos sinfónica. Pero era un disco que básicamente, de verdad, en mi opinión personal, es un disco de relleno, en el sentido de verdad que no aporta en gran mayoría una canción. Pero ojo, que no ese es el disco que quiero hablar yo. Quiero hablar de Susumil después de la época de Gaia 2. Hice el contexto. Después de Gaia 2, este disco que fue bastante alabado por los fanáticos en gran mayoría, y la banda también hizo un gran trabajo. La gira también fue un gran tema, en el sentido de que, como era el concepto de la Inquisición española, ellos hicieron una catedral gigante y todo eso era pega y mucho trabajo. Para el siguiente disco también se quisieron pegar un descanso. Vamos a hacer algo relajado. Pero aquí hay algo que ya está menos cuajando en la banda. Se nota que aquí la banda está un poco más como empezando a recrebajarse, porque después de ese disco viene el Gaia 3. Y después de Gaia 3 la banda se desarmó casi completo y quedaron muy pocos integrantes. Chuta. Pero no nos adelantemos tanto. Estamos hablando de este disco. Aún no digo cómo se llama. Pero los que saben de Mago 2 sabrán cuál es el que estoy hablando yo. Fue un disco que partió con un adelanto bastante extraño, que se llamaba Y ahora voy a salir, que era la mezcla de folk metal con rancheras, ¿ya? Un símbolo, un cariño a México, más que nada por el tema de que México es el país latinoamericano y creo que es el país que más quiere a Mago de Oz en general, incluye, o sea, pasando a España, siendo su país, pero me explico. Y este disco, como que la gente no entendió un poco ese tema de que, oye, vamos a hacer este disco de relajo, este disco de pausa, este disco de que, oye, no es un Gaia 2, claro. Oye, no es un Gaia, es un disco, ¿ya? Y este disco se llamó La Ciudad de los Árboles. Que tenía una portada bastante entretenida, era un concepto bastante divertido dentro de todo, pero como que el mismo disco tampoco lo reflejaba tanto en las canciones, como que había una disonancia entre lo que querían decir ellos y lo que mostraban las canciones. Tenían canciones divertidas, y ahora voy a salir o deja de llorar, que era un mensaje bastante típico de Mago de Oz, como de hay que salir adelante, ser feliz, bla bla bla, ¿ya? Pero en esta época también empezaron mucho el tema de los foros de internet, 2008, te hablan, 2007, 2008. Y ahí empezaron a hacerse como más fáciles las críticas hacia la banda. Estoy hablando antes de que saliera La Ciudad de los Árboles, ojo, que se habían vendido, bla bla bla. Y a ellos les mosqueó y hicieron una canción que decía Sin molesto me quedo. Claro. ¿Cachai? Sí, la canción se llama Sin molesto me quedo y se quejaban de la gente que hablaba mal de ellos porque supuestamente se habían vendido. Los haters, claro. Entonces el disco como que se vendía como algo como alegre, pero había cosas como crudas, como que no, como que sí. Y tampoco era tan reminiscente a los discos más simples de su época pre-Gaia, o pre-Finisterre incluso, que son el Jesús de Chamberí o La Leyenda de la Mancha, que son discos más directos, más cortos, menos pomposos, pero que tenían como, no sé si algo que decir, porque La Ciudad de los Árboles tiene algo que decir. Claro. Pero a fin de cuentas se ve como un disco, diría yo, no de relleno tampoco, pero sí como hecho sin ganas. ¿Cachai? Es como, porque aparte, por ejemplo, por cierto, otra anécdota del disco, hay una canción que se llama No queda sino batirnos, que también tiene una temática bastante agresiva. De hecho el coro es bastante fuerte porque dice: y verás que en la vida hay que sufrir, y verás que en la vida hay que luchar, y al final si eres fuerte ganarás, no queda sino batirnos, no queda sino luchar. Suena como las cosas que publica alguien que recién lo patearon, o esa gente que pone esas como frases autoayuda. No. Pero la cosa es que es chistoso de esa canción. Esa canción me gusta a mí, la verdad. Pero lo que pasa con esa canción es que esa canción era de Ars and Mandy, que era otro grupo folk metal español que no lo conoce nadie. Con respeto. Con cariño a Ars and Mandy, a mí me gustan. Que es más under. No, usted no diga que nadie conoce, diga que es una banda de la underground. Perdón. No me funen. Claro.
Lo que pasa es que el mismo baterista de Mago 2 para allá, por los años 90, le había compuesto esa canción a ellos. O sea, y ahora en este disco la volvió a usar para ese disco. Entonces cuando ya veis que está sacando canciones como de años atrás, 15 años atrás, es porque, oye, de verdad había tiempo para componer, de verdad estaban... ¿Cachai? Como que rellenaron, pues, ese relleno. Sí, pues. ¿Cachai? Que te conoce Naruto. O hay otra canción que a mí me gusta mucho que se llama Mi nombre es Rock and Roll, ¿ya? Pero ellos tenían una canción que se llama El hijo del blues y usan esa estrofa, Mi nombre es Rock and Roll. Entonces, claro, como que, de nuevo, ¿cachai? Claro. No es la misma canción, es una canción totalmente distinta, pero es como, esto ya se vio. Claro. Entonces, era interesante ver cómo a un Mago de Oz mucho más desenfadado o desinteresado incluso, diría yo. Y es que, no sé, yo creo que ahí, claro, como dices tú, le pasó la cuenta a la banda el éxito ahí, claro, en ese disco. Yo la verdad, como te digo, yo lo valoro harto, lo escucho de vez en cuando, lo tengo ahí, lo tengo en mi colección discográfica, pero siento que quizás con un poco más de cariño esta ciudad de los árboles hubiera sido más entretenida de visitar. Muy bien. Porque si me preguntaras a mí, ya recomendémosle canciones a mi amigo Miguel de Mago, me salto la ciudad de los árboles. No, claro. Yo no voy a recomendarle algo de ahí. Hasta cuando vea a Miguel muy interesado, ahí puedes decir, ya mira, ahora escúchate esto. Claro. Yo, qué rata, weá. Ya, pero no es como un disco para venderlo, ¿sabes? De hecho, claro, la misma discografía de la banda en sí, ya es difícil que ellos los veas tocando alguna de estas canciones en vivo. Muy, muy difícil. Como mucho en México tocan Y ahora voy a salir. Como mucho. Claro. Esa canción mexicana como ranchera. Pero como digo, como mucho. No es como un disco realmente revisitado por la banda. Como también pasaba con el de Iron Maiden, ¿ah? No sé si te has dado cuenta, sí. Los 4 discos le pasa lo mismo. Claro. Aparte de tener como algo como turbulento de por medio, también tienen el tema de que después no son vueltos a visitar. Claro. ¿Has visto alguna vez a Maiden tocando por la canción de No Pray for the Dying? No, me parece que no. Sí. Muy difícil. Bueno, y es lo mismo que pasa con Metallica y con Megadeth, con los ejemplos que yo te di, ¿cachai? O sea, como que saben de que no se van a agotar las entradas por el aniversario del Saint Anger o del Risk. Claro, pues. Igual sí. Claro. Igual iría. Claro. No, pero, ¿cachai? Es como que, pero yo no digo que no deben hacerle como un podio a todos sus trabajos, pero igual son como tus hijos, pues. Claro. ¿Cachai? Tienes que mostrarle un cierto cariño de alguna manera. Sí, pues. No podéis dejarlos tirados. Claro, pues. Entonces eso igual da pena en muchos sentidos. Así es. Pero en general, esta es mi experiencia con la ciudad de los árboles. Muy bien. Bueno, con este video les dejamos también la bandeja de comentarios a ustedes, que nos digan cuáles son vuestras bandas de cabecera y cuáles son los discos de esas bandas que al decir verdad a usted no les gusta tanto, para que lo comentemos y quizás porque no podamos hacer una segunda parte con otras bandas de cabecera que tengamos, claro, y así hacerlo más entretenido. Muy bien. Si te ha gustado este video, pues suscribirte a nuestro canal, darle like darle a la campanita para que diga las notificaciones de los videos fuertes, pégale a la campana y no, claro, pero no al teclado ni al mouse. No, pero sí, no. A la campana y suscríbete también a nuestro canal, que ahí vas a estar atento a todas nuestras novedades y todos los videos que vayamos sacando. Así que sin nada más que decir, nos despedimos en esta entrega de Críticas Metaleras. Así que yo soy Miguel. Yo soy Ricardo. Y nos vemos en la próxima entrega de Críticas Metaleras. Nos vemos. Chao. Adiós.